¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Espero que estén disfrutando este viernes. Yo les recomendaría ir por un cafecito, ir a platicar con los amigos, ir a platicar con la novia. No sé, es fin de semana, hay que aprovecharlo, ¿no? Ya saben, toda la semana trabajando y mínimamente merecemos un ligero respiro, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Nintendo NX. Y el video de hoy es: ¿realmente importa la potencia en las consolas? ¿Y qué pasa con la potencia de NX? Muchas personas estarán preguntando qué está pasando con la potencia de la supuesta NX, que ya no es NX, ¿no? Sino es la hermosísima Switch. Y pues vengo con ese tema, ¿no? Vengo con el detalle de saber qué está pasando realmente en cuanto al hardware de la consola. Muchos dirán, realmente no es muy relevante el hardware de una consola, ¿no? Para decir si la consola es buena, o muchos otros dirán, la consola no ha salido aún al mercado, y muchos dirán que Nintendo está apostando por el lado de la innovación. Y si bien es cierto todas esas cuestiones, realmente me es muy alentador el hecho de la manera en la que presentaron Nintendo Switch como un concepto. Realmente a mí me gustó el concepto y la verdad no soy fan de Nintendo. No tengo una consola de Nintendo desde GameCube. Fue la última consola que compré de Nintendo. Y pasó algo muy curioso con Nintendo GameCube. Fue una gran consola, fue potente. Tú veías realmente el salto de, por ejemplo, de PlayStation 1 a PlayStation 2 sí era grande. Pero cuando ves el salto de Resident Evil 3 a Resident Evil Zero, o sea, decías, wow, qué gráficos, las animaciones de la botella, de las botellas en las habitaciones del tren, o sea, era un juego espectacular gráficamente. ¿Qué pasó con Nintendo GameCube? Que yo terminé por venderla. ¿Y saben qué me compré? Un PlayStation 2. ¿Y por qué me compré un PlayStation 2? Porque quería jugar Grand Theft Auto, San Andreas, quería jugar ciertos juegos como Call of Duty, los primeros Call of Duty. Tenía también intenciones de jugar God of War y demás juegos multiplataforma. Toda la serie de Grand Theft Auto 3, Vice City, Vice City Histories, Liberty City Histories, perdón, Stories, ¿no? Stories. Grand Theft Auto San Andreas. ¿Qué más quise jugar en PlayStation 2? Déjenme recordar. Shadow of the Colossus, Metal Gear, Solid 3. ¿Y por qué voy con este punto, mis queridos amigos? Porque la consola la tuve que vender porque no tenía un catálogo amplio, ¿sí? Y aquí va el problema que se puede presentar con la futura Nintendo Switch. Claro, quiero aclarar que esto es una especulación y no se molesten las personas que sean fans de Nintendo o que quieran defender a Nintendo y decir, no, es que tú ni siquiera sabes nada y apenas la consola va a salir y no puedes hablar mal de ella. Nadie está hablando mal de la consola. Pero ¿por qué toco este punto? Y quiero que todos lo consideren. Porque ya van desde, no desde Wii ni de Wii U, desde Nintendo GameCube, que Nintendo ha tenido problemas con referencia a los multiplataforma. Y una consola, desgraciadamente, para los jugadores no solamente es una consola de exclusivos, sino es una consola de multiplataformas. La calidad de los exclusivos de Nintendo es muy buena. E incluso yo llegué a ver la adaptación a Wii U de Xenoblade Chronicles X y fue un juego que si yo realmente lo hubiera visto con un poco más en apartado gráfico y técnico, hubiera sido un gran juego a nivel técnico y gráfico. Pero como juego, como exclusivo de ellos, que lo desarrolló Monolith, era un gran juego, muy bien detallado y una gran adaptación. Pero ¿qué pasa? Que las consolas no pueden vivir de exclusivos y ese es el problema de Nintendo a lo largo de estos años. Entonces pasó con Nintendo GameCube, que no había ni Grand Theft Autos ni demás títulos en específico. Algunos exclusivos se antojaban mucho más de otras compañías. Y ese era el problema en sí, que los multiplataforma elementales no estaban en la consola. Cabe aclarar que GameCube era la consola que más multiplataforma o más títulos multiplataforma tuvo
con referencia a las nuevas generaciones. Entonces, ¿qué prosigue? Wii tiene la misma situación. Primero tiene un apoyo de los multiplataforma, de muchos ahora sí que casas de videojuegos. Tiene apoyo de Electronic Arts, de Activision. Pasa 1 o 2 años y adiós. Wii U lo mismo. Prometen que va a haber innovación, que va a haber adaptación de juegos y empieza a salir Zombie U. Salen algunos juegos como de Ubisoft, Assassin's Creed en 3 y demás títulos. Creo que me parece, no estoy muy bien, no recuerdo muy bien si también salió Black Flag, Assassin's Creed Black Flag, pero ese es el pequeño problema que tiene Nintendo, que los juegos multiplataformas o third party o de terceros solamente se dan en los primeros años de desarrollo, tal vez el primero o segundo año, y son muy pocos títulos. Entonces, ¿qué pasa con Nintendo Switch? Es un gran concepto. Me encantó la cuestión de volver a regresar a la vieja escuela, de compartir controles, jugar en una misma pantalla partida, desmontar los controles para facilidad, montarlos para que sea como un tipo, no tablet, como un tipo, no sé, Nintendo, ¿no? Nintendo 3DS, ¿no? Un tipo portátil. Y luego llegar a la comodidad de tu casa y conectarlo para que puedas salir a la conexión con la pantalla y lo disfrutes en el salón. Pero esto es un pequeño es una pequeña filtración de rumorología, y ya sé todos lo que van a decir, ¿no? O sea, son rumores, no me gustan los rumores. Desgraciadamente es que al parecer, y ya haré un video hablando de hoy en día de lo que es realmente rumor. Un rumor es una noción de algo que puede ser según lo que dijo una persona que tenía una idea de algo, ¿ok? Es decir, una suposición. Pero ¿qué pasa, mis queridos amigos? Que los rumores hoy en día no son rumores. Lo que están haciendo las empresas, tanto Microsoft, Nintendo y Sony, es que están utilizando supuestas rumorologías para decir cosas que realmente sí van a ser ciertas. Hay cosas que pueden ser falsas para desviar. Hay cosas que pueden ser inventadas en la red, pero hay cosas que también son muy verídicas. ¿Se acuerdan de las filtraciones de PlayStation 4 Neo? Fueron las mismas especificaciones de PlayStation 4 Pro. Después otras especificaciones, según rumores, se aseguraba que la consola llegaría a 5.5 teraflops, 6 teraflops, y no llegó así, se quedó en los 4.2 teraflops. Project Scorpio, ¿se acuerdan que hay una filtración de una consola de que habrá una consola de Microsoft con 10 teraflops? Habrá una consola de Microsoft que se llama Xbox Scorpio y tendrá 6 teraflops, y al final esos rumores resultaron ser veraces. Ahora, ya sé que son rumores y no se pueden afirmar como tal y no debemos de tomarlos de manera inicial, pero empieza a preocupar. Y a mí me empieza a preocupar porque casi todas las filtraciones, a diferencia de los mandos que sí han sido completos fakes, todas las filtraciones técnicas han sido completamente resueltas y han sido las que son oficiales. Entonces eso me preocupa. Y entonces entramos al punto más importante de Nintendo Switch, la potencia. ¿Qué pasa con la potencia? Desgraciadamente eso es lo que hay que averiguar, y es que supuestamente ciertos rumores nos han dicho que la potencia de Nintendo Switch está alrededor de 1 teraflop, que serían 1024 gigaflops, ¿no? Lo manejan ellos como 1024 gigaflops para que no se haga tan feo, ¿no? Pero en realidad es 1 teraflop. 1 teraflop de procesamiento gráfico Hay dos tipos de operaciones que pueden hacer las tarjetas gráficas, o en este caso los procesos de cómputo, ¿no? De cálculo computacional, que es en 16 bits, que son operaciones más simples, y en 32 bits, que son un poquito más complejas. Pero sin entrar en tanto detalle, se supone que en 16 bits, como son tareas más sencillas, esta Nintendo Switch tiene 1 teraflop en cálculo de 16 bits, ¿no? Era lo que nos estaba vendiendo el marketing de Sony. No sé si vieron la noticia que Cerny, el arquitecto de PlayStation 4, decía que PlayStation 4 Pro tenía teóricamente 8.4 teraflops en cálculo de 16 bits.
Claro, porque las operaciones se reducen a la mitad. En el cálculo de 32 bits, que es el realmente relevante, siguen siendo 4.2 teraflops. ¿Qué pasa con Nintendo Switch? Que Nintendo Switch tiene un teraflop en cálculo de 16 bits, no de 32, de 16 bits. Y en cálculo de 32 bits, bueno, esos son rumores, se propone que la consola va a tener, bueno, obviamente la mitad, ¿no? Medio teraflop, ¿no? Que en este caso serían los 512 gigaflops, ¿no? O medio terabyte. Casi un poco más potente que la Wii U, ¿no? La Wii U tenía 0.35 teraflops. Entonces, yo espero que sean rumores, de verdad. Espero que sean rumores, porque a mí no me consta, pero desgraciadamente estamos hablando de que el juego tiene una potencia o la consola, perdón, tiene una potencia muy pobre, desgraciadamente. Es muy pobre, o sea, en potencia, de potencia de 16 bits es pobre, en potencia de de 32 bits es muy pobre, es decir que no estamos ni siquiera cerca de un Xbox One. Entonces, espero que esto sea un fake, espero que son solamente rumores, hay que esperarnos a confirmar esta información, pero el procesador no es potente, o sea, la CPU no es potente porque es una CPU diseñada para que no tenga un consumo elevado para no producir tanto calor, pues tiene que adaptarse a la pantalla que va a usar Nintendo Switch. La memoria RAM al parecer son 4 GB de memoria RAM. No se ha especificado como tal bien qué tipo de memoria es, si es una DDR3, si es una DDR4 o si va a usar memoria GDDR5, no se sabe. Y también creo que va a usar de 2 GB de VRAM, según algunos rumores igual. Quiero aclarar que todo esto son rumores y especulaciones. Espero que de verdad sí sea un super mega fake y no sean esas especificaciones como tales, porque si no estamos ante un grave problema. No para Nintendo, porque a mí la verdad Nintendo a mí no me interesa, o sea, me interesa la comunidad de videojuegos, o sea, y me interesa en cuanto al apartado de de los juegos que podría yo jugar en una nueva consola o decantarme por otra opción diferente a lo que hay en el mercado, ¿no? Entonces me preocupa porque si ese es el apartado técnico de la consola, es preocupante. No tiene mucha potencia, nos están vendiendo una consola alrededor de unos que serán 5 o 6 años de antigüedad a un precio actual solamente con un concepto innovador. Y aquí viene la otra cuestión, muchos dirán, no, pero es que no importa la potencia, no importa importan los videojuegos, la calidad. Ok, sí, tienen razón, pero ¿tú cómo crees que se hacen los videojuegos? ¿Pidiendo deseos? Para nada. Los videojuegos son software y como software corren en un hardware. Y si tu hardware no es potente, no puedes simplemente correr dicho software o no correrá bien. Entonces, hablando específicamente de videojuegos, a mí me preocupa porque con esta potencia tan miserable que se especula, estaremos hablando de que no veríamos juegos más que de la pasada generación de PlayStation 3 y algunas semi-remasterizaciones, porque ni como tal, si las remasterizaciones de hoy en día son pobres, yo diría que las que van a ser en Nintendo Switch serían más pobres. Entonces, no esperemos, con esta potencia la verdad me queda un mal sabor de boca, no esperemos un Red Dead Redemption, no esperemos un Grand Theft Auto 6, no esperemos un Mass Effect Andrómeda, no esperemos que será un Hitman, el futuro Tomb Raider, el futuro Batman Arkham, el futuro juego de Superman de Rocksteady. No esperemos un Injustice, Gods Among Us 2, ¿sí se llama? O pudiera ser, a lo mejor si rebajan los gráficos y como son juegos de pelea pues no hay tanto problema. Un Injustice 2 podría ser una opción,
pero no esperemos juegos tan ambiciosos, o sea, y eso me preocupa porque finalmente si no se puede tener una consola que tenga realmente potencia, no va a poder abrir las puertas al mercado. Lo que los desarrolladores quieren, amigos, es vender y vender en masa y vender mucho dinero. Entonces lo que quieren es tener una consola que les dé el acceso, que no les genere complicaciones, que no les genere gastos extras, que puedan vender su título, que no tengan que complicarse en periodos de tiempo y dinero en adaptarlo. O sea, por eso es que apuestan por las otras compañías. Entonces ese es el problema. Aquí la solución es modificar tanto políticas como la cuestión de que la consola tenga lo mínimo necesario para poder trabajar en ella. Y desgraciadamente Nintendo Switch ya no apuesta por ello, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Revisen los datos técnicos. Vaya, son especulaciones, como les dije, no es nada oficial. Yo no estoy diciendo que esto sea verdad. Espero completamente de antemano que esto sea una mentira, porque sería un timo, también sería un intento de timo. Sería un fraude, sería lastimar la expectativa de las personas que están esperando Nintendo Switch. Y siento que Nintendo tiene grandes ideas como para limitar su visión solamente por el hecho de querer abaratar costos y querer llegar a un mercado. ¿De qué sirve llegar a un mercado mayor porque tu consola va a tener un menor costo si al final del día la rentabilidad es baja? Y pasa lo mismo con Wii U, que como los third parties, los estudios terceros te abandonan después de un tiempo y te abandonan con sus títulos, te quedas viviendo de puro exclusivos. ¿Y qué dice la gente? Ay, no, sí me gusta Mario, sí me gusta Star Fox, sí me gusta Metroid Prime, que ya no hay títulos de Metroid Prime, ¿verdad? Me gusta Pokémon y me gusta Zelda, pero ¿qué más? O sea, yo no me voy a PlayStation 4 solamente por Uncharted. O sea, es muy buen título, Uncharted 4, Ratchet & Clank, The Last Guardian, Horizon Zero Dawn y demás títulos, ¿no? Interesantes, God of War. Pero también me emociona ver un Mass Effect Andrómeda, poder jugar Mass Effect Andrómeda en la consola. Me emociona poder saber que voy a jugar Red Dead Redemption 2. Me emociona que voy a poder jugar Battlefield 1, ¿no? Entonces me emociona que voy a poder jugar Final Fantasy XV, aunque no sea el gran juego del año. O sea, no importa. Es el hecho de la versatilidad y de la amplitud que tiene la consola. Entonces, dejando de lado aquí cuestiones de potencia en referencia a PlayStation 4 y lo que sea, aquí el hecho es que si la consola no tiene los medios necesarios para hacer, no tiene las herramientas necesarias, no va a poder ofrecerles eso a las personas, eso que buscan, una consola. Y una consola no busques que te ofrezca 5 o 20 títulos, ¿verdad? Exclusivos, por muy bonito que sea Mario o Zelda. Buscas que te ofrezca un catálogo de 100, 200 juegos, ¿sí? Que puedas elegir a tu necesidad. Entonces, ese es el problema de Nintendo Switch, ese es el problema con su potencia. Y de verdad, amigos, espero que sea un fake, un super mega fake, esas especificaciones, porque si no lo son, créanme que vamos a estar jodidos en cuanto a generación, porque va a seguir creciendo el monopolio de Sony, casi monopolio. Va a haber menos competencia, al usuario le van a dar menos lo que desea, más caro, porque al haber menos competencia pasa eso. Y desgraciadamente los que compran esa consola tienen la misma expectativa que compraron una Wii U. Entonces todo es un rumor. Espero que de verdad sea una mega mentira y que realmente Nintendo Switch sí supere a PlayStation 4 y si es posible a PlayStation 4 Pro. De verdad que lo espero. Ya es momento de que alguien le haga cara a Sony y también a Microsoft, pero específicamente a Sony, que ya abarcó mucho su campo, vendiéndonos la publicidad de las consolas más potentes, con catálogos que se retrasan, con títulos mediocres y con problemas de rendimiento, y ya sin entrar en más detalles. Entonces, chéquenlo, estén atentos a la nueva información. La consola se presenta el 13 de enero en un evento privado. Revísenlo para que puedan saber
¿Qué esperar de la consola? Y ojalá se liberen las especificaciones lo más antes posible. No compren ninguna consola antes de tiempo si no saben qué tiene, de qué va a constar y si realmente tiene algo que ofrecer. Es ambas, porque una consola es hardware y software. Entonces, si su hardware es pobre, no lo compren, y si su software también es pobre, no lo compren. PlayStation 4 Pro, ahora, su hardware es medianamente potente, pero su software es pobre. Los primeros juegos son pobres. El único juego que realmente se ve que destaca es Horizon Zero Dawn y nada más. O sea, es el único que ves diferencia entre PlayStation 4 original y PlayStation 4 Pro. Entonces, estén pendientes de la nueva información que vaya llegando al canal. Suscríbanse a Geraldine Tech y esa es mi mejor recomendación. No reserven ningún videojuego antes de ver cuál es su demostración y mucho menos una consola. Entonces, que tengan buen fin de semana y adiós.